Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. De la marihuana, cuáles son las desventajas, cuáles son los beneficios del consumo desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista incluso jurídico, para que podamos tener una mayor información sobre este importante tema que sin duda alguna tenemos que aprender no solamente a conocer, sino que también tenemos que aprender a participar con información importante y suficiente en este esquema que me parece es importante para todos nosotros. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho al doctor Sarael Alcáuter. Él es investigador titular A del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla. Es físico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en ciencias física médica y doctor en ciencias biomédicas, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo además una instancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Desde octubre del 2014 se integró justamente al el Instituto de Neurobiología de la UNAM, entre otras investigaciones que también ha realizado a propósito de las propiedades, y esto que me parece es el tema central de esta conversación, de esta entrevista en esta mañana aquí en Radar News, y que tiene que ver con la conectividad cerebral y lo que significa también asociadas, esta conectividad cerebral, asociadas a las funciones cognitivas que se pueden desarrollar, que se pueden potenciar, que se pueden mejorar, que se pueden obstruir. ¿Cuál es la perspectiva? Doctor Sarael Alcáuter, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Esta pregunta que hacíamos al final, doctor, en el tema justamente de las ventajas y desventajas, beneficios o no del consumo y del uso lúdico del cannabis o de la cannabis, puede ayudar a fortalecer la conectividad cerebral, a desarrollar justamente estas funciones que tienen que ver con el mundo de la comprensión, del conocimiento, estas funciones cognitivas pues que desarrollamos de manera natural, doctor. Bueno, el panorama es un poco complejo, pero lo más importante de entender es que en la adolescencia estas propiedades de conectividad cerebral y que darán pie a funciones cognitivas relevantes, pues están aún en desarrollo. Y el sistema endocannabinoide, que es sobre el cual tiene acción las moléculas que consumen cuando uno consume marihuana, pues interfieren, ¿no? O sea, la cannabis interfiere directamente sobre el sistema endocannabinoide, y entonces es muy importante que los adolescentes pues trataran de evitar el consumo, ¿no? Porque es cuando se ha visto que puede tener efectos más adversos, negativos, digamos, contrarios a lo que podría ser el desarrollo de la personalidad, como dicen por lo menos en esta propuesta legislativa, doctor. Bueno, sí, en términos cognitivos, la afectación va sobre aprendizaje, memoria y otras funciones ejecutivas. Ya sobre la personalidad, pues es más variado, y creo que la legislación viene más sobre la libertad de la persona, ¿no? A ejercer su derecho personal. Sí. En su experiencia, digamos, esta aprobación realmente puede favorecer en términos públicos, porque a lo mejor en una familia, en una persona, un individuo, etcétera, un adolescente, pues, que pudiera consumir cannabis o marihuana, es su entorno personal, pero en términos públicos, ¿esto qué puede significar y cómo lo tendríamos que leer, doctor Sarael Alcáuter? Bueno, en términos públicos hay desventajas y hay ventajas, ¿no? Sí, ¿cuáles son? Una de las ventajas es que el consumo, por ejemplo, el problema del mercado negro es que los consumidores no saben qué están consumiendo, ¿no? Y eso pues de diversas variedades podrían ser más complicadas o más dañinas a corto plazo, e incluso podrían estar consumiendo cosas que no sean naturales. Hay sustancias químicas sintéticas que emulan el efecto del cannabis natural, pero son más dañinas para el cuerpo también. Sí. Entonces, esa sería una de las ventajas de la legalización. Una de las desventajas es, que esto va a disminuir la percepción de riesgo, sobre todo en los adolescentes. Entonces, por eso es importante, como dice la legislación,
fortalecer las estrategias de prevención y sobre todo el consumo en menores de edad. Sí, claro, pero en el sentido común, digamos, esta aprobación realmente nos abre un panorama de lo que podríamos nosotros tener que entender o que tendríamos que entender de lo que realmente puede ser el uso, consumo, distribución incluso de la marihuana en este momento que se vive en nuestro país, caminando hacia adelante o caminando o echándonos en reversa, doctor. Es difícil, son muchos aspectos, ¿no? Sí, lo sé. Son muchos aspectos, pero, por ejemplo, en términos de investigación, pues sí es importante hacer investigación tanto de los efectos benéficos o terapéuticos que pudiera tener, pero igual también los consumidores tienen que ser, o las personas que estén pensando en consumir, tienen que ser muy responsables en conocer todas los posibles efectos negativos, ¿no? Efectos. Nos faltó conocer, les faltó a los legisladores, a los diputados, a los senadores, de repente, pues conocer un poquito más de estas problemáticas, de estas realidades. Si usted, como me dice, sí afecta o sí tiene afectaciones en la conectividad cerebral asociada a lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, el consumo de cannabis, pues tendríamos que detenernos por lo menos a tener que hacer algunos replanteamientos, ¿no cree, doctor? Pues yo creo que también nosotros debemos ser responsables de saber qué es lo que consumimos, qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo y las consecuencias que pueda tener. Entonces yo por eso sí invitaría a todos que se acerquen, sobre todo los adolescentes son los que están más en riesgo y además son más vulnerables también al consumo, sí, ¿no? Claro. En los últimos años es donde se ha duplicado el consumo de marihuana y es la población más vulnerable a sus efectos nocivos, ¿no? Sí. Entonces, son múltiples facetas y yo creo que todos debemos tomar nuestra responsabilidad en ello. Oiga, doctor, decía usted, estoy platicando con el doctor Sarael Alcáuter, él es investigador titular A del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla, Campus Querétaro. Decía usted que se acerquen a quién, que se acerquen a dónde, que se acerquen de qué manera, para que los jóvenes, las familias, los padres de familia pudiéramos conocer un poquito más sobre estos detalles que obviamente son importantes para todos, doctor. ¿A acercarnos a dónde? ¿A quién? Sí, bueno, hay varias instancias, por ejemplo está el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tiene los centros CAPA, Sí. que tienen estrategias de prevención incluso para la familia, y hay familiares que tienen algún consumidor que detectan algún problema con ellos o quieren tratar de apoyarlos, pueden acercarse. Hay educación para todos, tanto para los consumidores como para ellos, para gente que está pensando en consumir. Sí. O sea, estrategias de prevención, precisamente. Sí. Y también tratamiento, ¿no? Cuando ya consumen y quieren dejarlo, que es importante hacerlo con apoyo. También están estos centros, también algunos municipios tienen sus centros municipales de atención. Y en Querétaro pues está el Consejo Estatal también contra las adicciones. Sí, claro, es seca. Ahora, yo no quiero reducirlo así a sí o no. ¿Y por qué? Pues, porque es una serie de investigaciones científicas muy complejas que han desarrollado justamente ahí en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Pero pues, la pregunta, digamos, en el conocimiento común de los amigos que nos hacen favor de escucharnos a través de esta señal, de esta frecuencia, doctor, es cuidado, tiene situaciones adversas el consumo de cannabis, especialmente para los jóvenes, para los adolescentes, y en este proceso había que hacer algunos replanteamientos para que pudiéramos comprender las bondades, como usted dice, las ventajas, pero también las desventajas que puede significar el consumo del cannabis o de la marihuana, por lo menos en estos momentos, en estos tiempos en México, doctor. Es correcto, sí. En cuanto a los efectos negativos, bueno, pues tenemos los efectos a corto plazo, o sea, durante el consumo mismo, Sí. que pues ya es dificultad en el aprendizaje, problemas de memoria, sobre todo impedimentos en la coordinación motriz, lo cual pues nos pone en riesgo de accidentes si no lo hacen con responsabilidad o con cuidado. Sí. Y si manejan maquinaria pesada o incluso un automóvil, pues es peligroso tanto para el consumidor como para un tercero, ¿no? Sí, Eso sí. es lo que se debe evitar. Sí, claro. También se tienen alteraciones en el juicio y entonces eso también aumenta la probabilidad de que hagan algunas conductas de riesgo, ¿no? Ustedes... Y a largo plazo, pues el trastorno por uso de sustancias es de los efectos que deberíamos evitar, ¿no? Trastorno por el uso de sustancias, ¿no? Que es lo que también tendríamos que reconsiderarlo, doctor, si no tiene usted inconveniente, ¿no? Sí,
Sí, claro, o sea, el trastorno por uso de sustancias hay diversos grados, o sea, puede ser leve, moderado o severo, Sí. y tiene que ver con esto de las consecuencias, digamos, no deseadas, ¿no? Y el querer dejar de consumir, no poder hacerlo, y ya tener, cuando no están consumiendo, tienen malestar físico, y son varios criterios, y depende de cuántos criterios se cumplan, Sí. si es leve, moderado o severo. Y, Claro. y se estima que más o menos la tercera parte de los que consumen Sí. podrían desarrollar un trastorno de sustancias por uso de marihuana. Caray. Pero cuando consumen siendo adolescentes, esto puede aumentar de 4 a 7 veces este riesgo. El efecto, el impacto del trastorno es mayor, digamos. O sea, es mayor la probabilidad de desarrollar probabilidad. un trastorno por Mayor uso la de- probabilidad de desarrollar estos trastornos, así se llama, trastornos de sustancias, de ¿verdad? marihuana en este caso. Ujú. Bien, doctor. Oiga, pues muchas gracias. Le agradezco mucho que nos haya hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News así breve sobre este tema tan complejo, tan importante, pero pues estaremos atentos al pendiente y además que lo tenemos aquí cerca en Querétaro para que podamos establecer comunicación cuando usted nos haga el favor de tenerla para la audiencia de Radar News, doctor. Al contrario, con mucho gusto. Muy Gracias por amable. la llamada. Muchas gracias. Es del doctor Sarael Alcáuter, investigador titular A del Instituto de Neurobiología UNAM, Campus Juriquilla. Usted ya lo escuchó. Sí hay además efectos, sí hay esta conectividad cerebral asociada a las funciones cognitivas que pueden ser adversas, que sí genera en un sistema de aprendizaje, en un sistema cognitivo. Para quien consuma o quien consume droga, o bueno, no droga, marihuana, para ser exactos, marihuana, cannabis, en esto que obviamente requiere de una estrategia de prevención, de una estrategia también de acción en torno a esta cuestión que ya se aprobó en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que hoy nos dejan ante esta situación, y lo digo y para cerrar el tema de esta manera, pues muy ignorantes, ¿no?, de lo que realmente pueden ser las ventajas y las desventajas del uso del cannabis en este momento en nuestro país y también en nuestro Querétaro. Bueno, gracias al doctor Sarael Alcáuter. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Voy a platicar con la licenciada Marcela Espinosa Macías. Ella es directora ejecutiva de Banco Responsable de Banco Santander en México, y que obviamente hablaremos de esta donación de equipo para personal de salud, apoyo fundamental, importante para los médicos queretanos, la sociedad queretana. A la pausa, volvemos enseguida con más.